El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Bienvenidos al Oído de Sebastián. Un saludo muy especial, bienvenidos al Oído de Sebastián en este miércoles, mediodía, prácticamente la última semana de agosto. Se nos acabó el octavo mes del 2021 y empieza la época más rápida, que es ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto va volando el tiempo. Saludamos a nuestro invitado aquí en directo, Diego Arias, experto en derechos humanos, analista, editorialista. Bienvenido. Oscar, muchas gracias por la invitación y el saludo para toda la teleaudiencia a esta hora. Y pensándolo bien, sí, como con algo de alegría que llegue un segundo semestre que nos traiga buenas cosas. Todo empieza a sonar septiembre, hasta que llega diciembre y ojalá traiga buenas noticias. Primero hay que pasar septiembre que no tiene puentes, ¿no? Sí, para la ciudad. Septiembre que no tiene puentes. Gracias por la invitación, Oscar. Un gusto siempre estar con Diego Arias y vamos a ir en directo a la ciudad de Popayán. A esta hora en Popayán se realiza el velorio en la Universidad del Cauca del estudiante Esteban Mosquera, quien falleciera en un hecho de violencia en Popayán. Estamos con Sara Klinger, una de sus compañeras en directo. Sara, bienvenida al Oído de Sebastián en el Canal 2. Hola, muy buenas tardes a todos, Canal 2 y también pues a la gente que está viendo este escenario. Darles las gracias por poder abrir estos espacios también para que podamos denunciar y podamos hablar sobre los hechos de violencia y de vulneración de los derechos humanos en Popayán y en el Cauca. Sara, con toda la solidaridad que tenemos acá desde el Canal 2, desde el Oído de Sebastián, con nuestro compañero Diego, pues estábamos hablando precisamente antes de empezar el programa sobre este hecho de violencia. ¿Qué está pasando en este momento en la Universidad del Cauca, Sara? Bueno, es el compañero Esteban Mosquera, Juan Esteban Mosquera Iglesias, quien fue asesinado vilmente el 23 de agosto del 2021 a las 5:40 de la tarde en la calle Cuarta con Primera. En este momento pues estamos haciendo un homenaje póstumo en la Facultad de Artes, que era su facultad, donde estudió música, donde estudió su pasión, que era la percusión. Y nos encontramos con la institucionalidad y también como estudiantes despidiendo a este gran ser que colmó nuestros corazones y que cambió todas las dinámicas de cómo veíamos nuestras vidas. Le vamos a pedir a Sara que nos puede hacer un paneo de lo que está ocurriendo en este momento en la Universidad del Cauca, en este homenaje a Esteban Mosquera. Sara, este tema de Esteban, había algunos indicios de amenazas, de intimidaciones, había algún antecedente que tuviera preocupado a Esteban y a la comunidad estudiantil de Popayán. Cada composición musical, cada voz, cada imagen, vayamos en adelante a tu lucha y estamos observando las imágenes de lo que ocurre en el homenaje a Esteban Mosquera, estudiante asesinado en Popayán. Tenemos conexión en directo aquí el Canal 2 con Sara Klinger, una de sus compañeras, quien está haciéndonos todo este cubrimiento en directo de este dolor que tienen en Popayán con el fallecimiento de Esteban. Sara, te preguntaba si había indicios de amenazas, de algún tipo de intimidación a Esteban en los días previos. Bueno, pues habían habido en los escenarios del movimiento estudiantil, escenarios de hostigamiento y estigmatización al movimiento como tal. Tuvimos una amenaza, un panfleto enviado de hecho a mi correo electrónico institucional en el cual se denunciaba precisamente amenazas contra todos los liderazgos estudiantiles y pues también digamos él había denunciado que se sentía perseguido y también pues esto es lo que
pues termina también, digamos, de anclar los hechos que sucedieron el 23 de agosto, pues fue asesinado en una calle cerca a su casa donde no habían cámaras y pasaba poca gente, lo cual pues digamos de alguna forma nos dice a nosotros que era real, que estaba siendo perseguido y que ya había un plan para poder acabar con su vida. Diego, ¿qué pregunta tenemos para Sara en Popayán? No, expresar no solo la solidaridad, el pesar, sino el repudio. Este es un hecho que en circunstancias donde se había denunciado una situación de riesgo, era de esperarse, por supuesto, una respuesta del Estado en términos de protección. Por supuesto, los esquemas individuales de protección nunca serán suficientes frente a un ambiente en el que pueda haber estigmatización y riesgo. La pregunta, Sara, con la expresión de solidaridad y de repudio por lo que ocurrió, es, ¿ha habido algún avance en el proceso investigativo y de la respuesta del Estado? Ya no sería en este caso en términos de protección, pero de pronto sí para la familia y para otros liderazgos estudiantiles que puedan estar en una situación similar. ¿Ha habido alguna respuesta del Estado en este sentido? No, han habido, digamos, pronunciamientos públicos por parte de la fuerza pública en la cual han puesto una recompensa para saber y dar, digamos, claridad frente a lo que sucedió. Pero creemos que esto es hipócrita porque justo en el momento en que él fue asesinado, minutos después, hicieron presencia en su casa miembros de la SIJIN, presuntamente hacer un allanamiento, el cual nosotros pues rechazamos profundamente y que no, digamos, creemos que en su momento debiera hacerse un allanamiento a una persona que estaba recién asesinada, sino por el contrario, el despliegue total de la fuerza pública para encontrar a quienes lo asesinaron. Bueno, Sara, precisamente, como decía Diego, las amenazas han sido a grupos de estudiantiles. Usted hace parte de esos grupos. ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué medidas están pensando ustedes por su propia cuenta? Porque pues lo de Esteban es muy grave y no quisiéramos tener que registrar como medios de comunicación ni como sociedad que vayan a atentar contra otros estudiantes en Popayán. No le puedo escuchar bien porque están cantando, pero me puede repetir, por favor. Bueno, entendemos que están ahorita en todo este homenaje, Diego, en Popayán a Esteban, quien además se convierte en prácticamente una víctima de todo ese tema de violencia enquistado que tenemos contra los estudiantes en algunos sectores. Y que está en este contexto que inició el 28 de abril con la movilización del paro nacional y las movilizaciones que le siguieron. Hay que anotar que el Cauca en particular y Popayán en concreto ha sido el escenario de muchos hechos de reacciones de la fuerza pública que se asumen por fuera, digamos, de la proporcionalidad de la fuerza, de hechos también de vandalismo, de destrucción, de presencia de otros actores ajenos a la protesta pacífica que han enrarecido, digamos, este ambiente y de donde surge una situación de estigmatización a la cual hay que salirle al paso a quienes desde un lugar pacífico y de compromiso con la no violencia están movilizados para favorecer digamos estos reclamos. Sumemos a eso, muy rápidamente hay que mencionarlo, que justamente el día de ayer la Justicia Especial para la Paz estuvo en Popayán en una circunstancia especial llamando la atención sobre la necesidad de extender medidas de protección para antiguos combatientes de la FARC que dentro de todos quienes han muerto en toda Colombia, en particular en el Cauca, representan más de la mitad de ellos. Bien, bueno, ya no tenemos la conexión con los estudiantes de Popayán, pues este era un tema de solidaridad, de cubrimiento también social de lo que está ocurriendo en el Cauca, de lo que está ocurriendo con este muchacho. Precisamente tenemos un video del espectador, vamos a pedir a Johnny, nuestro productor, que lo podamos rodar, en el que se escucha un mensaje de Esteban Mosquera antes de fallecer y el cubrimiento que hace cortesía del periódico El Espectador, este video, de lo que ha sido el fallecimiento de este joven en la capital del Cauca. Muchísima fuerza, vamos a conseguir matrícula cero para toda Colombia y la vamos a mantener. Fuerza, compas. Continúa el asesinato a líderes en Colombia. Esteban Mosquera, músico y líder estudiantil de la Universidad del Cauca, fue asesinado en la tarde de este lunes 23 de agosto. Según la información conocida hasta el momento, el joven fue atacado por dos hombres que iban en una moto, quienes le dispararon en repetidas ocasiones cerca de su casa en el barrio La Pamba, en Popayán. El coronel Boris Albor, comandante de la Policía Metropolitana del municipio, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer los hechos. La Policía Metropolitana de Popayán ofrece una recompensa hasta 50 millones de pesos
quien nos dé información. Recompensa, digo, esa siempre ha sido la respuesta de las autoridades ante este tipo de hechos. ¿Usted cree que en esta sociedad y con lo que está pasando solamente sean verdaderamente ofrecer recompensas o nos está haciendo falta realmente investigaciones de fondo con resultados concretos? Faltan, por supuesto, investigaciones, resultados concretos, pero falta, y a mí me preocupa mucho, crear un ambiente, Oscar y televidentes, un ambiente que permita de que toda esta explosividad, todo este momento difícil de reclamos, de protestas, de expresión en la calle y de distintas marchas, movilizaciones, particularmente los estudiantes, pueda tramitarse en un ambiente, digamos, de garantías y de, digamos, respeto y no estigmatización. A mí no se me escapa, Oscar y televidentes, que por supuesto en estas manifestaciones pacíficas siempre medran grupos radicales y grupos e individuos vinculados a organizaciones armadas, de manera que ojalá la capacidad del Estado, Oscar y televidentes, permita separar lo uno de lo otro y sobre lo que es pacífico extender plenas garantías y sobre lo que es violento, una presencia ilegal, actuar conforme la ley, la Constitución y las normas, digamos, vigentes. Yo celebro que haya, por supuesto, una recompensa, que el propio presidente de la República haya condenado el hecho, pero se trata ahora, repito, dos cosas, de que haya resultados en el esclarecimiento del hecho, pero también que se genere un ambiente. Mañana va a haber una movilización nacional nueva de protesta, y lo que menos quisiéramos es que estas imágenes dolorosas, violentas de lo que ha sido la protesta también en Popayán, pues se vuelvan a repetir. Vamos a tratar de hacer contacto más adelante con Sara Klinger de nuevo en Popayán, en directo de lo que está pasando con este homenaje en la Universidad del Cauca a Esteban Mosquera. Usted toca un tema muy coyuntural, las protestas de mañana. El 20 de julio, hasta dice el antecedente, el 7 de agosto, pues no hubo convocatoria como tal, pero el 20 de julio hubo una convocatoria y terminó en un hecho, por ejemplo en Cali, se esperaba una mayor dimensión de la protesta tal vez. Yo creo, Oscar, que digamos hay un agotamiento, digamos, de la capacidad física y emocional de muchos ciudadanos que quieren un cambio democrático, de ciudadanos que se expresan en contra de las medidas del gobierno de tipo económico, impositivo, etcétera, como la reforma tributaria, y contra otras manifestaciones de lo mal que estamos en Colombia, que tienen que ver con la corrupción. Yo creo que ese momento ocurrió particularmente el día 28 de abril y tal vez unos 5 días después, pero con el tiempo hay un agotamiento de la capacidad de la ciudadanía para expresarse, y yo creo que ha surgido también mucho temor en la medida en que en medio de la protesta emergió el vandalismo y actos de terrorismo y situaciones, digamos, muy fuertes. Yo creo que mucha ciudadanía se abstiene ya de salir pensando en que eso finalmente pueda derivar de nuevo en una situación parecida. Yo creo, Oscar y televidentes, que estamos en una situación difícil, en una especie de calma chicha, y que como no se ha tramitado positivamente este conflicto con medidas concretas, no hay soluciones a la vista, el ambiente está como muy dispuesto para que la protesta siga, de pronto en menos cantidad de personas movilizadas en la calle, y que también con un escenario que ojalá la fuerza pública y el Estado pueda anticipar debidamente, y es la presencia de actos de violencia. Precisamente, Diego, el tema de la calma chicha, ese creo que es el mejor término. Así es. Para definir lo que está pasando, porque la gente se intranquila. Cali es una ciudad donde la gente sigue intranquila con que en cualquier momento volvieran a realizarse protestas que pudieran derivar en bloqueos. O sea, la gente todavía en Cali no está tranquila, pero no sabemos qué va a pasar. Y es una lástima porque esa intranquilidad genera un encadenamiento, digamos, de cosas muy negativas para la ciudad. Yo tengo personas cercanas y amigas que ya, digamos, o han aplazado o decidido no abrir, digamos, negocios justamente en las rutas donde, por ejemplo, se mueven las marchas. Es más, un ejemplo es el sector de la Luna. Ha habido campañas, iniciativas, pero la mayoría de los locales están cerrados. En la calle Quinta, digamos, hay muchos sitios donde dicen, a mí quién me garantiza, ni aún con la fuerza pública, que mañana haya un desbordamiento, me saquen Quinta, o me quemen, digamos, mi negocio. La única zona de Cali que no se afectó con los cierres, los bloqueos, fue el norte, la parte de la avenida Sexta, de La Flora, Vipasa, pero el resto de la ciudad sí estuvo impactada. Es una excepción, porque incluso el oeste... el oeste tal vez de las zonas que más sufrió, todo ese sector de Normandía, Santa Teresita, el sector de la Santa Tertulia. Rita, que quedó totalmente aislado de Cali porque no podían pasar el puente,
son zonas que tuvieron más fuerte bloqueo y más consecuencias. Y yo creo francamente que uno como caleño y como caleñas, los televidentes, esta es una situación que vamos a tener que ser suficientemente comprometidos para superarla. No para pensar que no va a haber inconformidad, que no va a haber protestas ni movilizaciones. Son legítimas, son válidas, hay que respetarlas, hay que garantizarle, digamos, esa expresión. Pero yo sí creo que deberá haber un acuerdo para que el tema del vandalismo y el tema del terrorismo quede por fuera de cualquier tipo de protesta que se haga en Cali. Vamos a una pausa y ya continuamos. Saludos de Sebastián con nuestro invitado especial Diego Arias. Al oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Continuamos al oído de Sebastián en directo en el canal 2, el canal de nuestra gente, el canal que ha estado al pie de la protesta social, Diego. Creo que es el único canal que ha tenido esa línea editorial. Ha arriesgado el canal, ha arriesgado sus directivos, su equipo periodístico, todos quienes hacen parte de este empeño, cubriendo en unas situaciones de enorme riesgo la protesta social, los hechos de violencia que han sido dolorosísimos. De alguna forma los gases, todas estas refriegas que han ocurrido los han colocado en el medio. Y creo que los reconocimientos pues son amplios desde el punto de vista de quienes ejercen el periodismo en términos de la valentía y el cubrimiento que se ha hecho. Y creo que este lugar del cubrimiento es parte de lo que en esta ciudad debe ser, digamos, también enaltecido para que, digamos, siempre pueda haber una extensión de garantías a ese ejercicio periodístico. Diego, el tema de las garantías, precisamente, vemos lo que pasa con Esteban Mosquera en Popayán. El tema de las garantías para tantos jóvenes que participaron, para jóvenes que lideraron, para jóvenes que han tenido un proceso social en este momento, ¿en qué estamos en Cali? No, yo creo que es un escenario muy complejo, repito, Óscar y televidentes, por el ambiente. Digamos, cuando se habla de las primeras líneas, se están hablando, por ejemplo, de muchas cosas. Algunos vimos unos jóvenes ataviados con indumentaria industrial, unos cascos, máscara antigases, overoles, guantes, haciendo resistencia en algunos puntos de la ciudad. Pero la gente no siempre asocia esa imagen de las primeras líneas con, por ejemplo, lo que ocurrió en Palmira, donde jóvenes con esa misma porte indumentaria sometieron a unos miembros de la Policía Nacional a una situación de tortura y de vejámenes absolutamente inaceptable y que hay que condenar y expresarle solidaridad a la policía con eso. Entonces tenemos un ambiente de incomprensión de qué significa el tema, particularmente de la resistencia de los jóvenes en la ciudad. Se va extendiendo, digamos, un estigma y en ese ambiente, digamos, es una situación que empieza a ser discriminada y en ese ambiente también más temprano que tarde alguien piensa que puede hacer justicia propia por la mano, que no es la justicia la que tiene que indagar si hubo vandalismo, terrorismo o no en algún caso específico, y asume y mete a todo el mundo de la protesta en el saco, digamos, del terrorismo y del vandalismo. Creo que hay que frenar eso y dejar que la justicia, con mucha imparcialidad y con pruebas y un proceso investigativo riguroso, separe, repito, lo que ha sido vandalismo y terrorismo en la marcha y en la movilización social, separar lo uno, digamos, de lo otro de forma clara. Aquí hemos tenido algunos invitados jóvenes de procesos de diferentes sectores, tanto de la ladera como de universidades, que tienen sus grupos y han venido a expresar precisamente que ellos van a seguir con la lucha social y rechazan toda forma de violencia. Esa claridad hay que hacerla. Yo lamento que solo en algunos muy pocos casos haya personas del liderazgo de la protesta y de la movilización social que les cuesta condenar el terrorismo, que les cuesta condenar la presencia de actores armados en la movilización y que les cuesta condenar el vandalismo. Yo creo que la opinión pública va a acoger, va a ampliar incluso su simpatía, su reconocimiento, va a demandar más garantías en la medida en que podamos, así sea de una forma vigorosa y masiva, la protesta social siempre esté en el marco de lo que es democrático y afincada
en un principio y en un actuar y un convencimiento de la no violencia. Diego, ¿cómo van los diálogos? Usted que conoce los diálogos entre la alcaldía y la mesa de resistencias. Yo no estoy cercano al proceso, pero tengo información suficiente como para decir que sigue siendo un proceso difícil, sigue siendo un proceso complejo. Entendería que la Unión de Resistencias de Cali es un grupo que no es homogéneo, que hay distinto tipo de experiencias, niveles, expectativas, y que al interior de ellos y de ellas mismas les debe costar mucha dificultad unificar criterios e interlocutar con el sector privado y con la alcaldía y el gobierno nacional en términos de garantías. Yo creo que lo mejor que puede suceder es favorecer que se cumplan los acuerdos, mirar en qué hay limitaciones o dificultades y superar esos escollos, pero definitivamente pro Óscar y televidentes que era mejor una actitud de diálogo y negociación con ellos que asumir solo el ejercicio de la fuerza pública y de la fuerza que está constitucionalmente también consagrada para resolver una conflictividad que no es una guerra, no es un conflicto armado, sino una conflictividad social, y para eso el diálogo es la mejor herramienta. ¿Cómo evitar la politización de los procesos cuando estamos a puertas prácticamente a 7 meses de elecciones al Congreso y a 10 meses de unas elecciones presidenciales que además parecen un fantasma? Todo el mundo sabe que va a haber elecciones y que va a haber candidatos, pero realmente no sé, ya era hora que estuvieran lanzándose al agua los candidatos. Ha habido todavía como está el partidor presidencial, sobre todo como muy prudente la gente, no esperando a ver cómo es que se va a mover. Este escenario, Óscar, es muy complejo, lo es también para la ciudad, en términos de que mucha gente puede tener expectativas sobre los grupos que se han movilizado. Algunos querrán estar cerca, digamos, de esas reivindicaciones, y eso es, digamos, válido. Algunos, no solo desde el orden político electoral, sino desde grupos armados con otros intereses, intentarán también, si no lo están haciendo ya, cooptar, digamos, esas dinámicas de movilización y, digamos, protesta. Pero todo, como usted bien lo dice, Óscar, se inscribe en una situación bastante como de incertidumbre, como de ansiedad, porque es que estamos en una explosión de insatisfacción, aparecen líderes sociales muertos, amenazas, los miembros de las FARC en un número creciente, casi que diariamente, digamos, se mata uno, hay radicalización y polarización en el discurso político, y todavía no emerge como el buen ambiente para que las apuestas políticas lo hagan con propuestas concretas, pero además con el respeto por las opiniones ajenas, y tampoco emerge todavía, en mi entender, digamos, una propuesta que permita unir a este país sobre la base de resolver sus problemas más cruciales y sin antagonismos políticos. ¿Usted cree que finalmente todo lo que ha ocurrido en el paro, más la pandemia, más la situación que ya venía económica del país, más el tema social, más sume ahora ese fenómeno de migrantes que hay en Cali, de que están llegando haitianos, venezolanos, próximamente afganos, no dijo el alcalde que iba a recibir afganos, aunque esos vienen financiados, van a estar financiados por el gobierno norteamericano, que esto no es como que cada vez se suman más elementos diferentes y cada vez es mayor la tensión? Óscar y televidente, yo creo que el 28 de abril y los días posteriores lo que se dio fue lo que uno llama la tormenta perfecta. Es decir, no es suficiente que pasen 1, 2, 3 cosas, sino que tienen que pasar varias al mismo tiempo para que haya sucedido lo que sucedió. Y yo siento que nada de esos factores se han desactivado por ineptitud de pronto y falta de compromiso del gobierno nacional, de élites nacionales, regionales también, que han hecho alguna apuesta en temas de inclusión social y económica, pero no hay el músculo, no hay la capacidad ni la decisión de quienes dirigen este país y lo gobiernan y tienen el poder de transformar pacífica y positivamente esta conflictividad. Entonces estamos navegando en una situación absolutamente complicada, y repito, los elementos que hicieron posible esa tormenta perfecta siguen no solo presentes, sino a ella se agregan nuevos elementos, de manera que es solo cuestión de tiempo. Óscar y televidentes, yo insisto, si la clase dirigente de este país, con el gobierno y las élites sociales, política, económica, en todos los niveles, no se dan la pela para que esto se transforme democráticamente, más temprano que tarde, vamos a tener que pagar y vivir las consecuencias de una situación igual, parecida, si no peor, a lo que vivimos hace pocos meses en toda Colombia. Estamos en un entorno electoral, estamos en un entorno de decisiones. Precisamente, ¿cómo ve usted el panorama contra el reloj? Van a hacer unas campañas, sobre todo la del Congreso. Se supondría que ya deberían estar en campaña, pero no vemos todavía claro y concreto quiénes son los candidatos. ¿Qué está pasando? O más de uno no quiere todavía visibilizarse precisamente por el temor, el miedo, la zozobra que hay por el entorno social.
Yo creo que hay unas campañas, digamos, al Congreso que con independencia de cómo se configure las candidaturas para la elección a la presidencia, son un poco más autónomas en el sentido de que dependen de maquinarias y de clientelas regionales y locales y van a Pero tener... si hay maquinaria y clientela regional en medio de toda esta crisis que hemos tenido, que soporte los mismos resultados de hace 4 años. No, yo creo que estamos en una situación, perdóneme la expresión, de para arriba para todo el mundo. O sea, cuesta arriba conseguir un voto, garantizar algunas Están cosas con sacando una los campaña. candidatos de los barrios, los están sacando los muchachos, diciéndoles que no vayan, que no aparecieron en el paro, que ahora que van a aparecer. No, y aún con maquinarias cautivas que dependen de presupuesto y de algunos recursos públicos, eso también está, digamos, difícil. Yo creo que la pauta la va a marcar, sobre todo en la dinámica electoral, las candidaturas que terminen definiéndose para la presidencia de la República. Candidaturas a la presidencia, Congreso, estamos contra el reloj, el tema social, y hoy abrimos con las solidaridades del Canal 2, con todo el estudiantado de Popayán, con todos estos muchachos de la Unicauca, el asesinato de Esteban Mosquera. Ojalá, como usted decía, Diego, que verdaderamente se esclarezca qué pasó con este joven en Popayán. Y que se pueda tramitar pacíficamente las movilizaciones que le sigan en Popayán y ojalá en todo el país. No nos podemos dar la posibilidad de que la expresión pacífica sea contaminada por la violencia, porque eso aparta la solidaridad y trae una sombra que produce muertos, amenazas y bueno, muchas cosas desafortunadas. Pero este asesinato de Esteban Mosquera y con mañana marchas plantea para Popayán un escenario complejo. Muy complejo que, insisto, no solo desde el punto de vista de las autoridades en la prevención y en la respuesta que puedan dar, sino también de quienes se van a movilizar, asegurar que sean vigorosas, enérgicas, que se rechace la impunidad, que se enaltezca la memoria de este joven, pero que se mantenga a kilómetros de distancia el tema, digamos, del vandalismo, de la violencia, de enfrentamientos con la fuerza pública, porque eso no ayuda, por supuesto, para tramitar esta conflictividad. Gracias, Diego, por acompañarnos. Un inmenso gusto Aloydio siempre. Sebastián. Por el momento el programa seguirá llamándose Aloydio Sebastián. Vamos a ver, yo creo que este paso no va a haber Sebastián este año en la estatua. Más aclaro, el programa no era un homenaje a la estatua de Belalcázar. Fue un homenaje, era un entorno que existía en Cali, donde pudimos llevar más de 400 invitados. Diego estuvo allá, ¿no? Muchas gracias. Cuando había estatua. Y ahora viene acá al estudio, cuando la tenemos simbólicamente, pero no le estamos haciendo en ningún momento apología a la estatua. Hay una señora que siempre me escribe en este programa y me dice, ¿para cuándo el cambio del nombre? Le digo, esperemos, porque ya después de 7 años de haber creado un nombre... Al oído de Jovita, o ahí miramos. No, al oído de Cali. Al oído de Cali, sí. Muy bien, Diego Arias, invitado muy especial a todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos toda la solidaridad con los estudiantes de Popayán y mañana habrá marchas. Diego, ¿sabe los horarios mañana? La verdad no. No tiene Estoy... conocimiento. Muy bien. Mañana pendiente. seguramente el Canal 2 con todo el cubrimiento especial de la jornada de protesta social. Un gusto estar con ustedes. Soy Óscar López Noguera. Que tengan un feliz resto de día.